Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Amigo Casas Educa. Este es un canal educativo diseñado para compartir conocimientos de forma clara, amigable y accesible. Su objetivo es ayudar a estudiantes, profesionales y curiosos a aprender de manera sencilla y efectiva. En esta ocasión vamos a ver una base de datos en Excel en la cual vamos a aplicar funciones de análisis de datos y gestión de información en Excel. Aquí tenemos la base de datos con la cual vamos a trabajar y vamos a presentar el ejercicio y los ejemplos, siguiendo esta guía práctica de control de llamadas en la que nos piden los siguientes puntos. Es fundamental aplicar fórmulas en Excel para la totalidad de los ejercicios, teniendo en cuenta que esta herramienta de Excel es transversal a todas las áreas del conocimiento y núcleos básicos del conocimiento. Por lo tanto, aquí vamos a realizar el cálculo total de la columna H. Vamos a filtrar llamadas atendidas, ya sean exitosas o no exitosas, calcular el promedio de duración de las llamadas, calcular el total general del costo de las llamadas, sumar solamente las llamadas exitosas, resaltar las llamadas costosas, resaltar llamadas de duraciones largas, crear tabla dinámica y gráfico dinámico. Este ejercicio les permitirá aplicar funciones de datos y gestión de información en Excel. Bueno, para eso vamos a empezar. En primer lugar, nos pide calcular el costo total de la columna H. Vamos a la base de datos, es una base de datos que contiene por columnas diferentes aspectos a tener en cuenta, como fecha, nombre del colaborador, el área, el cliente, la duración en minutos de las llamadas, el costo por minuto de las llamadas, el costo total de las llamadas. Aquí se hace énfasis en algo muy importante. Las siglas que están entre paréntesis COP hacen referencia a la moneda local en Colombia, de acuerdo a la norma técnica colombiana. También vamos a encontrar el resultado de la llamada, el correo corporativo y, por supuesto, el filtro de las llamadas atendidas, ya sean a través de no exitosas o exitosas. Para eso vamos a empezar con la primera parte. Vamos a realizar este ejercicio paso a paso. El primero es calcular el costo total en la columna H. Vamos a desplazarnos a la columna H. Lo primero que debemos tener en cuenta en Excel es que las columnas están de esta manera, es decir, vertical, y las filas están a nivel horizontal. Entonces, dentro de la columna H vemos el costo total. Teniendo en cuenta las matemáticas y las operaciones básicas, vamos a tener en cuenta la columna F y la columna G. Estas dos columnas, teniendo en cuenta que la columna F es la duración en minutos y la columna G el costo por minuto, para poder hallar el costo total. Para ello nos vamos a desplazar a la celda H4. ¿Cómo sabemos que esta es la celda H4? Venimos acá en la parte superior izquierda y vamos a encontrar en el cuadro de nombres el número de la celda. Es algo clave en Excel. Aquí vamos desde lo más básico a lo más avanzado, tanto en Excel y en otras áreas temáticas, por supuesto, diferentes de los diferentes núcleos básicos del conocimiento. También en la parte superior de la base de datos vamos a encontrar la barra de fórmulas. Aquí podemos visualizar la fórmula con la cual estamos calculando el costo total. Como podemos visualizar, estamos multiplicando la celda F4 por la celda G4. La F4 habla de la duración en minutos y la celda G4 habla del costo por minuto. Entonces tenemos dos opciones: mirar en la barra de fórmulas la fórmula o acá mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a combinar y vamos a tener en cuenta las diferentes teclas de nuestro computador. En este caso vamos a darle clic o vamos a oprimir la tecla F2. Cuando oprimimos la tecla F2 vamos a encontrar que automáticamente Excel nos muestra la fórmula.
Lo primero que vamos a encontrar es la fórmula. En este caso vamos a encontrar la celda F4, que es la misma que está en la parte superior, por la celda G4. Algo muy sencillo para todos, pero que hay que explicarlo detalladamente. Toda la formulación siempre se saca o se genera con el símbolo o el signo de igual, pero también podemos hacer lo siguiente. Vamos a generarla con el símbolo de sumatoria o más. Entonces siempre más, por ejemplo, tomo esta celda, la F5, y lo multiplico, la combinación de teclas Shift y el símbolo de multiplicación, por la otra celda, que en este caso sería G5, para obtener el valor de la siguiente fila. En este caso estamos en la fila número 5. Aquí vemos que Excel no la resalta, muy leve, pero no la resalta. Estamos en la fila número 5. Enter. Y automáticamente nos genera la misma operación. Si ustedes se dan cuenta, tanto utilizar igual como utilizar más al inicio de la formulación es lo mismo. Entonces, para ello, en Excel siempre tenemos que revisar primero que la fórmula esté muy bien elaborada, ya que si está muy bien elaborada, de ahí para adelante vamos a automatizar los procesos de una manera espectacular. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la columna F, en este caso F4, multiplicada por la columna G4, aquí vemos que están en la misma fila que la fila 4, nos permite hallar en el primer costo total. En este caso damos clic o oprimimos el botón Enter y automáticamente nos indica que 800 pesos. Cuesta una duración, la duración de una llamada de 4 minutos, teniendo en cuenta que el costo por minuto es de 200 pesos. Bueno, ya nos volvemos a ubicar encima, es decir, en la celda H4. Cuando nos ubicamos en esta celda, nuevamente comprobamos la fórmula, que es lo más importante antes de automatizar. Y nos ubicamos acá en la celda. Cuando nos ubicamos en la celda y estamos moviendo nuestro mouse, vamos a desplazar nuestro mouse a la parte inferior derecha de la celda, hasta que se convierta en una cruz como lo tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, ahí se visualiza una cruz. Cuando se visualiza una cruz, podemos darle doble clic y el sistema Excel entiende que lleve y genere todos los registros hasta que encuentre datos. Excel es una maravilla, realmente. Damos doble clic y automáticamente nos genera todos los datos. Por eso es tan importante, en primer lugar, visualizar la fórmula, ¿cierto? Recordando nuevamente. Porque si esta fórmula queda bien, todas las demás se automatizan. Aquí nos damos cuenta, vamos a la parte inferior y aquí podemos visualizar que efectivamente se completaron todos los registros. Posteriormente vamos a la guía de práctica y en la guía de práctica nos dice que debemos filtrar las llamadas atendidas en exitosa y no exitosa en la columna K. Vamos a la columna K. Llegamos a la columna K acá. En esta columna vamos a encontrar de igual manera que vamos a tener que utilizar otros apartados de la base de datos. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta y es lo siguiente. Ya hemos visto acá tanto la formulación acá en la parte superior como acá. Vamos a tomar en este caso la formulación de la parte superior para que la puedan visualizar. Y aquí vamos a tener en cuenta que la fórmula para poder detectar si la llamada fue exitosa o no exitosa, debemos utilizar una prueba lógica. En este caso vamos a utilizar más o igual a sí, abro paréntesis y busco la prueba lógica. La prueba lógica, como lo estamos visualizando acá en la parte superior, es esta primera parte. Esta primera parte le estamos diciendo a Excel que sí, la celda I4 es el primer registro que tenemos del resultado de la llamada o de las llamadas. Entonces tomamos ese primer registro y le indicamos la prueba lógica que si ese registro es igual a la palabra atendida, esta palabra atendida tiene que estar de la misma manera escrita
que está acá en la base de datos para que el sistema la encuentre. Entonces, si esta celda I4 es igual a la palabra atendida, que la dejamos entre comillas para que el sistema nos busque específicamente esa, sin espacios, puntos ni nada, estamos dando la prueba lógica. Posterior a la prueba lógica, estamos indicando que si eso es cierto, entonces nos traiga el valor, si es verdadero, nos traiga la palabra exitosa. Si ustedes observan acá, si es verdadero, esta primera parte de la prueba lógica nos va a traer el valor verdadero. ¿Qué valor verdadero nos va a traer? Que es exitosa. Lo mismo, entre comillas, separado del punto y coma. Y luego, separado por punto y coma, le estamos diciendo entonces, si esta prueba lógica es falso, entonces nos va a traer la palabra no exitosa. Si ese valor es falso, nos va a traer la palabra no exitosa. Y le damos en la tecla oprimir Enter. Automáticamente nos genera que no es exitosa. Miremos si es cierto. Estamos diciendo que si la I4, o sea si esta I4 tiene la palabra exitosa, tiene la palabra atendida, entonces nos traiga exitosa. Pero si no tiene la palabra atendida, nos traiga no exitosa. Esta no tiene la palabra atendida, por lo tanto el resultado es no exitosa. Como ya lo hemos venido hablando, vamos a darle doble clic en la parte inferior derecha y automáticamente él nos genera todos los registros, ¿cierto? Entonces vamos a escoger por ejemplo. Esta celda es la celda K34. Está en la fila 34 en la columna K. Recordemos, las letras son las columnas y el número, las filas. Para detectar, vamos a mirar si esta condición, es decir, si esta condición que tenemos acá, la prueba lógica, esta es atendida, ¿cierto? Entonces, traer el valor verdadero de exitoso y si no, no exitoso. Por lo tanto, aquí comprobamos que la formulación es adecuada. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la parte final de la base de datos, de los 1000 registros que tenemos acá en esta base de datos. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Tener en cuenta que siempre es indispensable análisis para realizar operaciones en Excel. Todos los procesos en Excel requieren análisis. Devolvemos a la guía de práctica y vamos con el tercer punto. Nos indica calcular el promedio de duración de las llamadas en la columna N. Ok, estamos en la columna K y vamos a la columna N. Y aquí llegamos a la columna N. Estamos en la columna E y nos dice nuestra guía práctica que calcular el promedio de duración de las llamadas. Vamos a calcular el promedio de duración de las llamadas. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar la duración de las llamadas. Y la duración de las llamadas está en la columna F. Ahí está la duración en minutos de las llamadas. Bueno, ya teniendo en cuenta la identificación de los datos, venimos a emplear la fórmula. Aquí se emplea una fórmula muy sencilla, realmente es una fórmula en la que utilizamos la palabra promedio porque nos están pidiendo el promedio. Entonces volvemos a hacer el mismo ejemplo. Igual o más promedio, abro paréntesis, coloco el número 1, es decir, el número en donde inician los datos. En este caso inician en la celda F4 porque es la primera. Recordemos que los datos inician debajo del encabezado. Estos son los encabezados. Y los datos inician debajo del encabezado, por lo tanto ahí está correcto. Entonces, desde la celda F4, 2 puntos para que nos lleve hasta el dato final, que es la celda F1003 o 1003. Acá está. Ahí encontramos y por supuesto le damos Enter y automáticamente el sistema nos trae el cálculo promedio de duración de las llamadas. Aquí algo muy importante a tener en cuenta y es que con base en estos botones que tenemos acá denominados disminuir decimales, que muestra menos decimales, así como yo le estoy dando clic, o aumentar decimales, que muestra más decimales para obtener un valor más preciso, ustedes pueden, por supuesto, emplearlos. Lo recomendable siempre es dejar 2 decimales.
Pero dependiendo, esto depende mucho de la empresa en la que ustedes se desempeñan. Bueno, o también para los emprendedores que necesitan manejar bases de datos y volúmenes precisamente para evitar cualquier tipo de equivocación. Bueno, tenemos que ya calculamos el promedio de la duración de las llamadas. Pasamos al siguiente, punto número 4. Calcular el total del costo de las llamadas. Vamos acá, lo mismo en la columna N, y vamos a calcular el total del costo. Para calcular el total del costo, nos debemos ir directamente a la columna H, donde está el costo total que ya habíamos previamente identificado y calculado. Teniendo en cuenta eso, venimos a calcular el total general del costo. Volvemos a dar clic y aquí vamos a utilizar, por supuesto, la fórmula de suma. Si ustedes se dan cuenta, nos están pidiendo calcular el total. Total quiere decir la sumatoria de todo. La sumatoria del costo total. Entonces, para eso, volvemos y hacemos la fórmula igual a suma o más suma, abro paréntesis, del primer dato después de el encabezado, en este caso la celda H4, hasta el último dato. Aquí podemos visualizar cómo está correctamente y cerramos la formulación con el signo de paréntesis. Enter y automáticamente nos aparece. Nuevamente nos aparece acá el cálculo total general del costo. Venimos acá y podemos reducir o ampliar directamente cada uno de los decimales. Bueno, en ese orden de ideas ahora vamos al siguiente punto. El punto número 5 nos indica que sumar solo las llamadas exitosas en la columna N. Entonces, sumar solo las llamadas exitosas. Para saber cuáles son las llamadas exitosas o no exitosas, debemos tener en cuenta la columna K y también debemos tener en cuenta la columna H. La H que ya la hemos venido utilizando, que nos habla del costo total. En ese orden de ideas, vamos a mirar la fórmula que vamos a emplear en este caso. Vamos a emplear una fórmula que nos indica sumar, pero ya no es la sumatoria básica, sino sumar con un condicional, ¿cierto? Tenemos más o igual sumar punto sí, abro paréntesis, voy a mirar el rango, en este caso el rango de toda la columna K. Entonces coloco K, dos puntos K para mirar este rango ese es el rango que utilizamos para sumar las llamadas exitosas. Y utilizo un criterio. El criterio es exitosa. Como ya lo hemos venido hablando, la palabra debe estar tal cual escrita como aparece y dejarla entre comillas para que el sistema nos busque ese dato exactamente. Posteriormente, punto y coma quiere decir que le doy una pausa. Entonces hay que tener en cuenta el otro rango, que es la sumatoria del costo total. Es decir, la columna H, toda la columna H. Doy clic en Enter y me aparece la sumatoria de solamente las llamadas exitosas. ¿Por qué? Porque estamos sumando las llamadas exitosas. Por esa razón utilizamos tanto la columna H como la columna K. Vamos a nuestra guía de práctica y vamos al punto número 6. Sumar la duración en minutos de las llamadas exitosas. Ok, sumar la duración de las llamadas en minutos de las llamadas exitosas. Para esto vamos a emplear nuevamente la columna K, pero en este caso ya cambiamos a la columna F. ¿Por qué la columna F? Porque estamos hablando de la duración en minutos. Entonces vamos a utilizar toda la columna F y toda la columna K. Por eso es tan importante que en Excel ustedes van a desarrollar un análisis profundo para tomar decisiones y, por supuesto, determinar cuál es la función que deben utilizar. Para ello nos vamos a acá la fórmula que utilizamos en este caso es muy similar a la anterior y le indicamos a Excel que más o igual a sumar puntos y el rango es la K, la columna K que tenemos acá, como ya lo hemos venido explicando, K, dos puntos K, punto y coma, quiere decir entonces el rango, el criterio, ese es el rango. Vamos al criterio, el criterio es que sea exitosa, ¿no? Vamos a sumar la duración
en minutos de las llamadas exitosas. Entonces tenemos la palabra exitosa entre comillas, punto y coma, y vamos a tomar en cuenta toda la columna F, que es la de la duración de las llamadas en minutos, este rango. Teniendo en cuenta estos dos rangos, cerramos paréntesis y oprimimos la tecla Enter y nos genera la sumatoria en minutos de las llamadas exitosas. Bueno, hasta ahí vamos bien en nuestro ejercicio inicial. Posteriormente, en el punto número 7 nos están solicitando resaltar las llamadas costosas, iguales o superiores a 1000 pesos en la columna H. Vengo a la base de datos e identifico cuál es la columna H. Ok, es este el costo total en pesos de las llamadas, pero me están pidiendo que resalte solamente las llamadas costosas iguales o superiores a 1000 pesos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Selecciono toda la columna, vengo al formato condicional acá. En este formato condicional nos permite marcar fácilmente esas tendencias y modelos de los datos usando barras, colores o iconos para resaltar visualmente valores importantes, algo que ustedes van a utilizar de manera cotidiana. Cuando damos clic aquí nos aparecen las diferentes escalas que tenemos y las opciones. Vamos a seleccionar la primera, reglas para resaltar celdas, porque nos están pidiendo que resaltemos celdas. Y vamos a escoger la primera. Entonces vamos a resaltar la primera, que nos dice que es mayor que, porque nos están diciendo que sea mayor a 1000 pesos. Aquí automáticamente por defecto está aplicando el formato a las celdas que son mayores a 1600 pesos y automáticamente nos lo trae en este relleno. Acá nos dice relleno rojo claro con texto oscuro. Voy a cambiar este número. Para cambiar doy clic acá en esta barra y elimino los números y dejo el dato que me están pidiendo, en este caso 1000 pesos. Aquí puedo cambiarlo, tanto la forma en que voy a resaltar, voy a dejar rojo claro con texto oscuro y le doy clic en aceptar. Ahí automáticamente ya me quedaron resaltados lo que nos está pidiendo. Las llamadas costosas iguales o superiores a 1000 pesos. Algo muy clave precisamente para quienes trabajan en diferentes áreas en una empresa o quienes son emprendedores que necesitan rápidamente realizar un análisis. El Excel es una herramienta increíble, apasionante y esperamos que todos y todas disfruten de todos los ejercicios que vamos a brindar. Bueno, posteriormente a eso, vamos con el punto número 8. En el punto número 8 nos pide que resaltar las llamadas de duraciones largas, iguales o superiores a 5 minutos, en la columna F. Vamos primero a ubicar la columna F. Ok, tenemos esta, que es la duración en minutos. Nos dice que resaltemos las llamadas de duraciones largas, iguales o superiores a 5 minutos. Vamos a resaltar esas llamadas superiores o iguales a 5 minutos. Seleccionamos la columna. Venimos al formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que, y aquí vamos a incluirle que son 5 minutos. Acá automáticamente nos genera, ¿sí? Pero ya no lo vamos a dejar con el mismo color para evitar confusión. Vamos a seleccionar el relleno verde con texto verde oscuro y damos clic en aceptar. Automáticamente aquí ya nos quedan tanto las llamadas que son superiores, resaltadas, que son superiores a 5 minutos, y también el costo total, en este caso que es también superior a 1000 pesos. De esta manera podemos identificar fácilmente diferentes tipos de registros, haciendo una simulación de un call center o de diferentes áreas o empresas que ustedes estén trabajando, o para quienes son emprendedores. Continuamos con el punto número 9, que nos pide que creemos una tabla dinámica, incluyendo campos de la siguiente manera. Para eso vamos a ir acá y lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestra base de datos y ubicar nuestro cursor en cualquier celda.
Voy a darle clic acá. Posteriormente revisar que los encabezados, que son estos, no tengan celdas vacías. Ahora, revisando que no hay ninguna celda vacía, ¿qué tenemos que hacer? Ubicamos nuestro cursor en cualquier campo. Voy a ubicarlo acá en esta celda, la E9, como ejemplo, y voy a convertir el rango de datos en una tabla en Excel. Eso permite precisamente simplificar los datos dinámicos y genera automáticamente esos rangos dinámicos. Para esto, ya me ubiqué en cualquier celda, precisamente de la base de datos, y vamos a darle la combinación de teclas Control T. La combinación de teclas Control T lo voy a volver a realizar para que todos lo visualicen. Me voy a ubicar ahora en esta celda. Doy la combinación de teclas Control T. La combinación de teclas Control T me permite seleccionar toda la tabla. Aquí ustedes están visualizando, si me trae automáticamente, me está preguntando acá que si la tabla tiene encabezados, le digo que sí porque están todos los encabezados, y voy a la parte final y encuentro absolutamente todo. Acá tenemos que tiene seleccionada toda la tabla. Bueno, en ese orden de ideas le doy clic en aceptar y automáticamente me cambia la visualización y me genera acá en la parte superior el diseño de la tabla. Aquí es importante darle un nombre a la tabla. Acá tenemos nombre de tabla, ustedes le van a dar un nombre a la tabla, ¿cierto? Entonces aquí dice tabla 1 y le voy a colocar llamadas, el nombre llamadas. Y le doy clic o le oprimo la tecla Enter. Automáticamente ya me queda denominada tabla 1 llamadas. Esto me permite facilitar fórmulas y referencias, porque las tablas permiten que la tabla dinámica se actualice sin tener que redefinir rangos al añadir datos. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, voy acá en la parte superior al apartado insertar tabla dinámica, y en tabla dinámica tengo estas dos opciones. Voy a seleccionar de una tabla o rango y por supuesto voy a elegir una nueva hoja de cálculo. Si ustedes se dan cuenta, aquí automáticamente me trae el rango. Ya no tengo que seleccionar el rango, sino que me trae el rango. Aquí me trae automáticamente la tabla que llamé tabla 1 llamadas, y si visualizo automáticamente me trae solamente los datos excluyendo los encabezados, precisamente para una mayor por supuesto depuración de los datos. Pues aquí vemos, y es algo muy interesante todo el manejo de Excel. En ese orden de ideas, aquí me aparece la tabla y me dice que elija en dónde desea colocar la tabla dinámica. Debo elegir una nueva hoja de cálculo para que la tabla dinámica quede en una hoja aparte, y le doy clic en aceptar. Automáticamente ustedes están viendo un panel a la derecha con el título campos de tabla dinámica o los nombres de los encabezados que aparecen acá. Para ello, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que en filas, que cree la tabla dinámica incluyendo los campos así. En filas coloque el área. En filas coloque el área. Entonces en filas voy a buscar la palabra, el encabezado área, selecciono, lo arrastro a filas. Ahí me empieza a construir la tabla dinámica. Posteriormente me dice que en columnas coloque el resultado. Vamos acá a la tabla dinámica, vamos a buscar resultado y me dice que lo deje en columnas. Ahí está. Posteriormente me dice, vamos a mirar, que los valores en costo total. Entonces, los valores, el costo total acá en valores, lo arrastro y automáticamente me genera la tabla dinámica. Algo muy importante a tener en cuenta, y es que si voy a hablar, por ejemplo, si arrastro duración en minutos que tengo acá a valores, por ejemplo,
me va construyendo la tabla dinámica de una manera más detallada. Pero también puedo realizar conteos promedios. Para eso doy clic aquí en la flecha del campo, vengo a configuración, me aparece este panel, vengo a configuración de campo de valor, elijo y puedo elegir el tipo de cálculo que deseo usar para resumir estos datos del campo seleccionado. En este caso tenemos suma, pero yo puedo utilizar recuento, promedio, máximos, mínimos, productos, contar números, etc. Realmente es algo fenomenal el manejo de Excel. Vuelvo a la sumatoria acá al panel y vuelve y me genera. De esta manera, por supuesto, encontramos una matriz donde podemos identificar con la tabla dinámica diferentes tipos de resultados y obtener información en segundos de una manera muy rápida y eficiente. Posterior a esto, vamos a generar el gráfico dinámico. Aquí cuando estamos sobre la tabla, ustedes visualizan que nos permite analizar la tabla. Y acá en la parte superior derecha nos permite la opción de insertar un gráfico dinámico a partir de estos datos de esta tabla dinámica. Damos clic allí y nos permite realizar o insertar un gráfico ya sea combinado en embudo, en cascada, histograma, proyección, superficie, de dispersión de áreas, barras, circular, líneas, columnas. Vamos a mirar el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo que incluyamos un gráfico dinámico en columnas agrupadas, pero no agrupada 3D, en columnas 3D. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo me ubico encima del gráfico, automáticamente me lo amplía para poder tener una visualización adecuada. Pero me está pidiendo que el gráfico sea en columnas agrupadas. Vengo y reviso, ok, visualizo que tiene, por supuesto, todos los parámetros y le doy clic en aceptar. Automáticamente el gráfico me queda, voy a dejarlo ubicado en esta parte y aquí vamos a visualizar que tiene la suma del costo total en el eje Y, el área en el eje X y el resultado, que son todos los colores que vemos acá, pero por llamadas atendidas, devueltas, escaladas o no atendidas. De esta manera puedo presentar informes de una manera rápida y eficiente, presentar datos y por supuesto manejar grandes volúmenes de información. No olviden que aquí ustedes también pueden editar estilos de forma. Aquí yo puedo ir colocando, si ustedes se dan cuenta, aquí puedo darle el contorno coloreado en negro si lo deseo, ¿cierto? El contorno de la forma y precisamente los rellenos o aplicar un formato estilos rápidos para que ustedes puedan tener en cuenta. Ahí nos damos cuenta cómo van cambiando, ¿cierto? Entonces los estilos rápidos que podemos utilizar. También tener una gran cantidad y variedad para poder colocarle un fondo a cada uno de los ejercicios y gráficos que tenemos. En ese orden de ideas voy a dejarlo de esta manera para que todos y todas visualicen y tengan claridad. No olviden suscribirse a nuestro canal Amigo Casas Educa para seguir disfrutando de este contenido y compartiendo conocimientos de forma clara, amigable y accesible. Gracias a todos y a todas.